tiene una forma de S alfa. Y tres estrecheces, cricoidea, aórtica y diafragma. Algo importante a tomar en cuenta: el esófago es una cavidad virtual. ¿Qué significa que es virtual? ¿Qué tiene por virtual? ¿Qué se pasa de moda? Mito. Diego, grábamelo, por favor. Tienen clases virtuales. Clases que no eran presenciales. ¿Qué es la realidad virtual? ¿Qué entienden por realidad virtual? Digo, ustedes son más al día con esto que yo. Bueno, tal vez no podamos relacionar exactamente lo que es la medicina con lo que es la tecnología, pero vamos a decir que el esófago es una cavidad virtual de Manacancho, no existe. No existe. ¿Por qué? Va a decir que es entonces el esófago. Esta es la pared anterior del esófago y esta es la pared posterior del esófago. Ambas paredes están unidas, están pegadas, una a otra. En este momento, de todos nosotros, nuestro esófago es así. Por eso es un espacio virtual. Hay el espacio, sí, pero no se lo ve, parece que no existe. ¿Cuándo ese espacio se vuelve de virtual a real? Al momento de la deglución. Cuando deglutimos, ambas paredes se separan para dejar pasar el bolo alimenticio y se vuelve un espacio real. Ahora sí se lo ve. Termina la deglución y otra vez se vuelve un espacio virtual. ¿Ya? Ese detalle tenemos que tomar en cuenta, no ahora tanto para la semiología, pero sí para lo que significa la parte patológica semestres más arriba. El esófago tiene tres porciones, también recuerdo anatómico: cervical en el cuello, torácico que está dentro del tórax, la parte más grande, más larga, y el esófago abdominal que se encuentra por debajo del diafragma, que mide unos 3 a 5 centímetros aproximadamente. La porción más larga es la porción torácica. Bueno, a lo que nos concierne, ¿qué patologías pueden llegar a comprometer al esófago? ¿Qué enfermedad creen que pueda dar en el esófago? Atresia. Sí, pero díganos a cosas más comunes, más usuales. ¿De qué se enferma el esófago? Al hígado le da hepatitis. No es él, es la ERGI, porque es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es algo común. Muy bien. Otra. La hernia de hiato, ya, pero más que comprometer al esófago, compromete al esfínter esofágico. Muy bien. Pero ya. ¿Algo más? Es decir, si al hígado le da hepatitis, la vesiclitis, ¿qué le da al esófago? Esofagitis. Lo más común es esofagitis. La esofagitis es una de las patologías más comunes que existen. Y yo les apuesto que a todos les ha dado esofagitis. ¿Alguna vez, al momento de estarse alimentando, no les ha pasado que han masticado mal, inadecuadamente, o el tiempo que es necesario? Por ejemplo, un pedazo de papa y se la han deglutido medio entera, entras y parece que se estuviera rompiendo el esófago mientras pasa el alimento. Llega al estómago
y pasó, pero te ha producido esofagitis. Eso me ha pasado cuando era niño, por eso me acuerdo. Y es un dolor terrible que eso es esofagitis. La esofagitis, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, son las dos enfermedades más frecuentes que tiene el esófago, de las cuales hablamos con mucho detalle respecto a la clínica y tratamiento en estos casos. Ahora veamos qué síntomas tienen las patologías. Y fuera de la esofagitis, algo que necesito que sepan. Patologías neoplásicas, cáncer. El cáncer de esófago es uno de los cánceres, una de las patologías neoplásicas más agresivas que existen. De todo el cáncer del aparato digestivo, la de esófago es la más agresiva. Hecho el diagnóstico, el tiempo de sobrevida no sobrepasa los 6 meses, máximo 1 año, con tratamiento, con quimio, con radioterapia, con todo eso. Bueno, más bien gracias a Dios no es muy grave. Cualquiera de las patologías que vayamos a diagnosticar, el esófago va a tener estos síntomas. Tenemos que aprender los conceptos. ¿Qué es disfagia? Dificultad para la deglución. Disfagia es dificultad para la deglución. Odinofagia es dolor. Dolor a la deglución. O sea, deglutes, tragas, te duele, eso es odinofagia. Ahora, obviamente, la odinofagia, no solo la disfagia y la odinofagia, no solo se van a presentar en patologías de esófago, también se pueden presentar en patologías de, ¿cómo está diciendo? Ahí arribita, el esófago. De faringe, pues. La faringitis. Te ha dado faringitis, tragar saliva y te dolía. Eso es odinofagia. Y no porque esté comprometido el esófago, está comprometida la faringe. Por lo tanto, disfagia como dificultad para deglución, odinofagia como dolor para la deglución, son dos síntomas que pueden presentarse tanto en patologías de esófago como en las de faringe, hablando específicamente de la faringitis. Regurgitación. Regurgitación es un término que no se usa mucho porque muchas personas no conocen y se confunde mucho con el vómito. Hablemos primero del vómito. ¿Qué es el vómito? ¿Qué concepto le podemos dar al vómito? Todos sabemos qué es el vómito, pero a ver, lo conceptualizamos. ¿Qué concepto le van a dar al vómito? Vómito es la salida de contenido del estómago a través de la cavidad oral. Eso es. Salida del contenido del estómago a través de la cavidad. Si en el examen les preguntara eso, no me van a responder. Es cuando el paciente bota todo lo que come. No. Los conceptos ya están dados, son conceptos científicos. Vómito es la expulsión del contenido gástrico a través de la cavidad oral. Tú comes, llega el alimento, pasa por el esófago, llega el alimento al estómago, se mezcla con el jugo gástrico, sale del estómago otra vez al esófago y hacia la boca y se elimina al exterior. Eso es vómito. ¿Qué es regurgitación? Es la salida del contenido alimenticio, pero que no ha llegado al estómago. Tú comes, deglutes, el alimento se queda en el esófago y de ahí vuelve a salir. No llega al estómago. Por lo tanto, el vómito tendrá contenido de jugos gástricos. La regurgitación no tiene. Y la regurgitación no se acompaña de náuseas. El vómito siempre se precede de náuseas. Primero vienen las náuseas y luego una regurgitación. Un ejemplo típico de la regurgitación es en los recién nacidos. Cuando están lactando, toman la lechecita y la vuelven a botar. Como leche, entra leche, sale leche. Es
Es que como el aparato digestivo de un bebé, y mucho más si son prematuros, no está correctamente desarrollado, falta de desarrollo también del esfínter esofágico inferior o de la motilidad del esófago, entonces entra la lechecita, se queda acá y de ahí vuelve a salir. Regurgitación. Por si acaso, chicos, el alimento que pasa de la boca al estómago no solamente pasa por gravedad. No es que deglutimos por gravedad los alimentos se van hacia el estómago. El esófago, el estómago y los intestinos tienen movimiento peristáltico, se contraen. Hay movimiento peristáltico. El esófago está conformado por musculatura lisa. Músculo liso es el que conforma las paredes del esófago. Tienen inervación que los contrae y esto es lo que ocasiona el movimiento peristáltico esofágico. Pregunta, ¿qué nervio inerva el esófago? En serio, chicos. Cuando respondan, háblenme fuerte. Abejitas parece, en el panal, ya saben. El neumogas, como en el vago, el décimo par craneal. Ese es el que inerva al esófago. Luego tenemos a la pirosis como síntoma. Pirosis es una sensación dolorosa que se presenta acá en la zona retroesternal. Sensación dolorosa, urente. ¿Qué significa urente? ¿Qué tipo de dolor es urente? No. Opresivo es como que te aprieta, positivo que te punza, que te arde, que quema. El dolor urente es esa sensación de quemazón. Es como si tuvieras fuego en el interior de tu esófago. Y eso es lo que el paciente refiere. Doctor, me arde. Siento como fuego aquí en la boca del estómago y me sube por aquí, me quema, me arde. Y el paciente tiene una palabra muy común para designar eso. No te va a decir el paciente, doctora, tengo pirosis de moderada intensidad exacerbada a los alimentos gastronómicos. Cuando te quiere referir su síntoma, ¿qué te dice? ¿Tengo? No, tengo vinagrera. ¿Han escuchado eso? Vinagrera. El paciente se refiere a esta sensación como vinagrera. A la pirosis le dice vinagrera. No, y tu paciente, ya sabes, no sabe medicina, no sabe semiología, no sabe términos. Así que va a tratar de explicarte en sus palabras de la mejor manera que crea conveniente. ¿Y por qué le dice vinagrera? ¿Por qué creen? Porque es como si hubiera tomado vinagre. Le arde como si hubiera tomado vinagre. ¿Ustedes han tomado vinagre alguna vez? Sí, en las ensaladas se come vinagre. Un poquito, pero se come, se consume. Pero han hecho la prueba de una cuchara de vinagre purito. ¿Probar? ¿Qué tal? A ver. Es ácido, bien ácido. Y en personas sensibles produce esa sensación de quemazón, esa sensación de dolor urente, esa sensación de que el paciente tiene algo que le arde, que le quema. Esa es la pirosis. La pirosis es el principal síntoma de la hernia. No es hernia. La pirosis es el principal síntoma de la hernia, de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Qué es el eructo? Es la acción de expulsar gases que se acumulan en el estómago de manera brusca y violenta a través de la boca. El eructo no representa ningún tipo de patología, es algo fisiológico. Los vómitos, sí. Eso no lo hemos hablado. ¿Qué patología puede ocasionar vómitos? Ya saben. Cuando tienes un paciente que tiene vómitos y diarrea, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Qué es? Gastroenteritis.
Para que exista gastroenteritis, tiene que haber los dos síntomas. Gastro, de estómago, inflamación de estómago. ¿Qué síntomas se presentan en la inflamación de estómago? Vómitos. Enteritis, inflamación del intestino. Síntoma de la inflamación del intestino, diarrea. Por lo tanto, al hablar de gastroenteritis, estamos hablando de una enfermedad que cursa con vómitos y diarrea. Si el paciente solo tiene diarrea, ¿cuál es el diagnóstico? Enteritis. Enteritis, solo enteritis. Y si solo tiene vómitos, es la pregunta que nos hago. Si solo tiene vómitos, bueno, gastritis, obviamente. ¿Qué más? La lista es enorme. Que solo tenga vómitos, gastritis, pancreatitis, hepatitis, colecistitis, colelitiasis, colangitis, coledocolitis. Luego tenemos a patologías extradigestivas. A ver, menciónenme patología extradigestiva que cursa con vómitos. Dos mencionaremos, las más frecuentes. TEC. Uno, el TEC. Muy bien. Paciente con traumatismo craneoencefálico. Vamos a ver eso en neuro, pero ya les adelanto. Todo paciente que se golpea la cabeza y presenta vómitos es signo de alarma, de alerta. Ese es un paciente con TEC grave. El TEC puede ocasionar vómitos. Si es un TEC leve, no creo. Todos nos hemos TEC alguna vez, ¿no ven? Lo más frecuente, ¿dónde es? Cuando subes al minibús, ¡pum!, te golpeas ahí. Eso es TEC, TEC leve. ¿Te has desmayado, has perdido el conocimiento, tenías vómitos? No, ¿por qué? Porque es un TEC leve. Pero un TEC severo puede cursar con vómitos. Otro diagnóstico que puede cursar con vómitos. Ya, todas las patologías que producen aumento de presión intracraneal. El ABC hemorrágico, la hemorragia subaracnoidea, las neoplasias del sistema nervioso central. Pero fuera del sistema nervioso central, algo frecuente. Todos los días se atienden en los hospitales de todo lado. Todos los días, realmente. El día de hoy, por lo menos, se han debido atender unos, ¿cómo está la cosa? Unos 5 casos hasta esta hora. Hoy. Mañana van a ser tal vez 5 o más, y ayer ya eran igual, 5 o más. Más, pues que 5. Estoy soñando, son más. Tomando en cuenta todos los hospitales que tiene La Paz. Hospitales públicos, privados, seguridad social, hospitales municipales, han ido con este diagnóstico a consultar. Yo les apuesto por lo menos 100 personas por día en toda la ciudad. Puede que sea más, más. ¿Qué patología que tiene vómitos? Que no tenga nada que ver con el aparato digestivo. El embarazo. Controles prenatales, ¿cuántos creen que se hacen? Tal vez miles, tal vez estoy hablando de cientos, miles. El embarazo cursa con vómitos, sobre todo en el primer trimestre del embarazo y sobre todo en mujeres primíparas, en las que están primigestas, se están embarazando por primera vez. Entonces, como ven, chicos, los vómitos no son exclusivos de patologías digestivas. Obviamente que se van a presentar los vómitos sobre todo en patologías del aparato digestivo, pero no es exclusivo. Al hipo lo vamos a denominar con el término correcto, se llama singulto. Ese es el término semiológico, ese es el síntoma. Singulto. El singulto o el hipo se produce por una contracción súbita del diafragma, muy bien, de uno o de dos o de ambos hemodiafragmas. Ahí se presenta el hipo o singulto. Y tiene ese sonido característico. Pues se llama hipo.
pero el término semiológico es singular. Contracción brusca de uno de los lados del diafragma. Usualmente es unilateral, pero puede haber simulto bilateral. Causas para el hipo. Causas para el hipo, chicos. ¿Qué puede ocasionar? Y pues el síntoma, ¿cuál sería el diagnóstico? ¿Qué patologías producen hipo? Infección. ¿Les ha dado hipo alguna vez? Sí, a todos nos ha dado. Y será como decía mis tías, abuelitas, abuelitos. Cuando te da hipo, ¿qué es lo que pasa? Estás creciendo, ¿no? ¿Qué que te da hipo? Estás creciendo. ¿Será así? No, pues no es. Hablan científicamente, no es. Entonces, ¿cuál es la causa del hipo? Siendo más específicos, la irritación o inflamación del nervio que inerva el diafragma. ¿Cuál es ese nervio? El frénico. Muy bien. Entonces, la causa etiológica del hipo es una irritación del frénico. A todo proceso irritativo o inflamatorio de los nervios se llama diagnóstico, inflamación de un nervio. Otra vez, y del hígado es hepatitis del nervio, nerviositis. ¿Cómo se llama del nervio? Neuritis, pues, neuritis. Entonces, la causa etiológica del simulto es una neuritis del frénico. Bueno, ahora las causas para eso ya son muy variadas. Desde causa idiopática. ¿Saben lo que es el idiopático? Que no tiene una causa conocida, es un origen desconocido. Si les llega un paciente con hipo, ¿cómo le tratan? ¿Le hacen asustar? Igual que cuando te da hipo estás creciendo. ¿Qué medidas caseras conocen para el hipo que han escuchado? Ponerse los dedos aquí, ¿no ves? Y apretarse. ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Qué puedes estar ocasionando? ¿Dónde nace el frénico? Es a nivel de plexo cervical. Es aquí en la frente. O sea, más lógico sería presionarte el cuello. Obviamente, son medidas caseras que no funcionan. O también he escuchado tomar agua, un vaso de agua, pero es lo que yo me acuerdo de niño me acuerdo que me dijeron esto, tienes que repetir el alfabeto al revés tomando un vaso de agua entre cada letra y letra. Ya solamente repitiendo eso ya se te cruzan los cálculos, por eso se te perdía el hilo. Otro, que respires dentro de una bolsa para producir hipercapnia, pero no tiene nada que ver la hipercapnia. ¿Qué pasa cuando respiras dentro de una bolsa? Botas CO2 y el mismo CO2 lo vuelves a ingerir. El CO2 produce hipercapnia, o sea, produce alcalosis en la sangre, pero no tiene nada que ver el hipo con un desequilibrio ácido-base. La medicina hay que hacerla facilita, chicos. Si el origen es una neuritis, ¿qué le vamos a dar de tratamiento? ¿Qué es itis? Inflamación. Neuritis, inflamación del nervio. ¿Qué le vamos a dar? Un antiinflamatorio. Ya. Pero en el caso de los nervios, en el caso de las neuritis, el tratamiento no está dirigido tanto a dar antiinflamatorio, sino a dar antineuritis. Que le puedas dar un meloxicam, un ibuprofeno, un diclofenaco, son ahí los antiinflamatorios. A un paciente con neuritis, en teoría está bien, es una inflamación y le estás dando un antiinflamatorio. Pero en la práctica no funciona. ¿Qué tienes que dar un antineurítico? Menciónenme un antineurítico. Llevó fármaco.
Antineurítico. Si tú vas a la farmacia y le dices, doctorita, me están doliendo mis nervios, un antineurítico, deme, ¿qué te va a dar? Aspirina, ¿cómo puedes? ¿Qué es lo que usualmente se da? Complejo B. Complejo B. ¿Qué es el complejo B? Una combinación de vitaminas, B1, B6, B12, son 3 vitaminas. ¿Para qué sirve el complejo B? ¿Qué han aprendido? ¿Han llevado vitaminas? No, hermano. A ver, ¿para qué sirven las vitaminas? En general, todas las vitaminas de la A a la Z y del alfa al omega, entonces los calendarios abecedarios que se imaginen, todas las vitaminas son coenzimas. ¿Saben qué es una coenzima? No voy a explicar eso más. Actúan como coenzimas en procesos metabólicos intracelulares. Así que saquémonos de la cabeza el hecho de que el complejo B engorda, que el complejo B te hace crecer, que el complejo B hay que darles a los niños cuando no quieren comer. ¿Cuántas mamás, doctor, mi hijito chiquito no está queriendo comer, se está quedando pequeñito, sus compañeritos grandotes son multivitaminas, pues recétemelo. ¿Para qué? La vitamina no es el medicamento mágico que abre el apetito, no es el medicamento mágico que te hace crecer, no es el medicamento mágico que a los niños flaquitos les hace engordar. No, esos son conocimientos erróneos que se tienen y que ustedes, si los tenían hasta el día de hoy, tienen que retirarlos de su cabeza. Las vitaminas son coenzimas que participan en procesos metabólicos intracelulares, ya cada una específica para distintos tipos de acciones. Solo como un ejemplo, algo también equivocado. Vamos a ver. Hoy día han sentido calor. Primero día de mucho tiempo que estoy sintiendo que realmente es verano. Porque antes parecía, bueno, era un verano muy lluvioso y húmedo. Pero nuestro verano no va a durar más de un mes. El 21 de marzo ya entramos a otoño. Y en el otoño ya se siente el cambio de clima. ¿Y qué va a empezar en marzo, sobre todo en abril, en propagandas? Para cuando llegue el invierno y no te enfermes, tienes que consumir 1 tonelada de naranjas, 100 mandarinas, no sé, hazte jugo de 500 limones, consume vitamina C y así no te vas a enfermar, no te va a dar gripe, no vas a tener resfrío en el invierno. ¿Qué pasa si no consumimos vitamina C? ¿De qué enfermamos? A ver, les pregunto acá. Vete calladitos por este lado. ¿Qué saben? Chicos, ¿saben algo que les digo? En confianza, tengan confianza conmigo. Yo sé que muchos quieren hablar, quieren responder y no lo hacen. ¿Por qué? Por miedo. ¿Miedo a qué? A equivocarse. Miedo a equivocarse. Chicos, equivóquense ahora, que estoy para corregirlos. Y no luego cuando no haya nadie que les corrija. ¿Qué pasa cuando no consumimos vitamina C? ¿De qué nos enfermamos? ¿Qué es lo que sabemos? De escorbuto, ¿ves? Pero en un examen yo he preguntado ¿qué patología se adquiere ante la falta de consumo de vitamina C? ¿Qué me han respondido? Resfrío, gripe, tos. ¿Acaso la tos es enfermedad? Por si acaso, escorbuto es lo que les dio a los marineros de Colón cuando vinieron a descubrir América. 3 meses que no consumieron ni un limón ni una naranja. Han llegado y muchos murieron por escorbuto. No consumes vitamina C, te va a dar escorbuto. No es que te vas a resfriar. Y si consumes toneladas y toneladas de vitamina C, eso no significa que vas a evitar que te enfermes.
todo. Sobre valor. Ya, ¿qué me dijo? Entonces, chicos, si no se consume vitamina C, te enfermas de escorbuto, no de resfriado. Ya que estamos hablando de este tema, no salimos de la temática de semiología, pero es necesario que sepan, porque nadie les va a indicar esto y en algún momento se van a ver en figurillas cuando estés con tu paciente y no sepas qué responder. Si tu paciente te dice, una mamá, doctorita, multivitaminas debe a mi hijito para que mejore sus defensas, que no se enfermen en este invierno. El año pasado todo el rato estaba enfermo, hospital nomás. No quiero que se enferme ahora, quiero que refuerce sus defensas, multivitaminas. ¿Me puedes recetar? ¿Qué les recetas? ¿Qué les respondes, pues? ¿Que multivitaminas? No. En primer lugar. Entonces, doctor, otra cosita, ¿qué puedo darle para que mejore sus defensas? Que el jengibre, que el ajo con Coca-Cola, que la miel con llajua, no sé qué otras cosas se inventan. Nada sirve. Hay que ser científicos. ¿Qué le dirían? ¿Cómo puede mejorar sus defensas? ¿Con qué? ¿A qué te refieres con dieta? Yo soy el papá y no soy una papa de medicina. ¿Cómo me explicas para que yo entienda? O sea, que coma más frutas y, bueno, si quiere prevenir lo que vendría a ser el escorbuto y el resfriado. No quiere evitar escorbuto ni resfriado, quiere que le suba defensas. Yo quiero que le suba defensas a mi hijo. Que consuma frutas. ¿Cuál? ¿Y por qué? Yo como papá te preguntaría, ¿cuál, doctor? Platanito, manzana, papaya, uva le gusta a mi hijito, ¿le puedo dar? Higo no le gusta, pero sí manzanita. Tuna también come, ¿está bien? Eso te va a preguntar el papá. Como papá te preguntas. Ahora, como docente te pregunto, ¿por qué frutas? Bueno, algunas frutas tienen mucho índice de vitaminas, más que nada del complejo B, o ya sea de vitamina A o vitamina C, más que nada las frutas que son de color anaranjado o las verduras de estas mismas. ¿Y me puedes explicar cómo el consumo de vitaminas aumenta el sistema inmune? Porque eso es lo que queremos. Las defensas son el sistema inmune. Queremos reforzar el sistema inmune. Explícame científicamente. Si quieres con fisiología, con fisiopato, con farmaco, con gineco, con lo que quieras. Pero explícame cómo las vitaminas mejoran el sistema inmune. Tienen que saber. No es hablar por hablar. A ver, esto sabe. ¿Cuál es el componente del sistema inmune? O sea, el sistema inmune tiene dos partes. ¿Cuál? Dos, bien grandes. La inmunidad Adaptativa. ya, eso es otro. Adquirida, natural, ya. Pero en sus componentes. Inmunidad Nata. humoral, inmunidad celular. La humoral es la que nos interesa. En la inmunidad humoral, ¿cuál es el componente que actúa como defensa, René? Los AC, anticuerpos. Los anticuerpos son los que actúan como defensas. ¿Qué son los anticuerpos? ¿Qué estructura tienen? ¿Cuál es su composición?
¿Cuál es la composición de los anticuerpos? Son proteínas. Entonces, si quieres mejorar el sistema inmune, no me digas comer frutas o verduras. ¿Qué le vas a decir? Comete una vaca entera. Mientras más proteínas consumas, más consumo mayor asimilación de aminoácidos y formación de proteínas que en última instancia son los que conforman los anticuerpos. Así que para que no te enfermes este invierno, no caigas en la trampa publicitaria más grande de este país desde que yo era niño. Consume vitamina C. Ahora es consume vacas, pollos, chanchos, pescados, cualquier alimento que tenga proteínas. ¿Ya? Bueno, ahora, en último, vamos aquí. Tratamiento para el hipo, que hemos dicho un antineurítico. Y les digo, el complejo B no es antineurítico. Olvídense, no es antineurítico el complejo B. Por más que les enseñen de esa manera. O por ahí los visitadores médicos chacapísimos para venderte sus productos y tratar de que tú recetes para hacerle ganar a la casa farmacéutica. No se da complejo B en ningún caso de neuritis. ¿Qué se da? Antineuríticos. ¿Cuáles son los antineuríticos? 3 son los antineuríticos. Anótense si no saben. La pregabalina, la gabapentina y la imipramina. Pregabalina, gabapentina, imipramina. Esos sí son antipiréticos. Y eso se utiliza en el tratamiento del hipo. Además, en el tratamiento del hipo, al antineurítico le vas a sumar un antiinflamatorio, pero no un AINE, un corticoide. Y algo, miren, cómo uno sigue aprendiendo. El año pasado he aprendido, he enseñado a un colega. Teníamos un paciente que se ha internado con hipo, se llama hipo persistente. Hipo, todo el tiempo, se ha internado. Le hemos dado antineurítico, la pregabalina, le hemos dado betametasona, que es hidrocortisona, que es un corticoide de acción rápida, y no le pasaba. Y uno de mis colegas me dice, doctor, hay que darle lidocaína. ¿Para qué es la lidocaína? Es anestésico. Se coloca inyectable para anestesiar la piel, para hacer suturas. Pero la lidocaína le hemos dado vía oral para que tome 5 ml de lidocaína cada 2 horas. Santo remedio. En 3 días, porque no había pasado en más de un mes. Y no sigue aprendiendo. Eso aprendí el año pasado, chicos. Bueno, hablando ahora de la disfagia. Hemos dicho disfagia es dificultad para la deglución. Hay 2 tipos. Obstructiva, cuando hay algo que impide que el alimento pase por el esófago, y motora, cuando hay la alteración en la musculatura lisa del esófago, la que produce el peristaltismo esofágico. Diferencias. El comienzo. El obstructivo es insidioso, poco a poco, progresivamente. En la motora es brusco, de un rato para el otro. Puede ser insidioso, pero sobre todo es brusco. La evolución progresiva, eso significa que empieza en un nivel y aumenta cada vez la intensidad. En cambio, en la motora es intermitente. Algún momento puede haber mayor adenofagia, otro rato puede haber menor, otra vez sube, otra vez baja la intensidad. Localización del obstructivo es fija. Pónganle que haya un tumor aquí en el esófago. Entonces la localización de la dificultad para la deglución va a ser fija, siempre en ese lugar. En cambio, en la motora es insidiosa. Algún rato es en el tercio superior, otro rato es tercio medio, otro rato es tercio inferior del esófago. La duración de la obstructiva meses, de la motora en años. La disfagia se produce a sólidos en la obstructiva y a sólidos y líquidos en la motora. Y la maniobra de Valsalva calma el dolor en la motora, pero no así en la obstructiva. ¿Cuál es la maniobra de Valsalva? Ya les enseñé. ¿Cuál es? Tapas la nariz, ocluyes fosas nasales, ocluyes la boca, aumentas la presión intratorácica y tratas de eliminar el aire de los pulmones.
¿Eso que va a producir? Aumento de presión intratorácica, aumento de presión intracraneal. Se te tapan los oídos porque cambia la presión dentro de los oídos medios. Esa es la maniobra de Valsalva. Acuérdense porque en el Quito 4 vamos a volver a hablar de esto. Cambio el tema de neurología. Referido a lo que es la disfagia. Primero era motora y obstructiva. La otra clasificación, orofaringia, que compromete a la boca y a la faringe, o esofagia. Aquí está. Localización de la orofaringe, boca, faringe. Esofágica, toda el área retroestática. La orofaringe se presenta entre 1 a 2 segundos después de la deglución. Deglutes e inmediatamente te duele. Eso significa que es una disfagia orofaringe. En cambio, la esofágica puede durar o puede demorar más bien en su inicio hasta 15 segundos. Deglutes y entre 10 a 15 segundos recién se presenta. Síntomas asociados con la disfagia orofaringe: movimientos cefálicos y sobre todo regurgitación nasal. ¿No te ha pasado alguna vez que has deglutido y se te ha salido la Coca-Cola por la nariz? O el tecito, o el agua, o cualquier alimento. Eso es regurgitación nasal. Este síntoma acompaña a la disfagia orofaringe. En cambio, en la esofágica, regurgitación. Ya hemos dicho que es la regurgitación. Dolor en la orofaringe. Pues raro el dolor, puede ser mínima la intensidad. Y en la esofágica, la intensidad va a depender de acuerdo al origen, de acuerdo a la etiología o de acuerdo a la causa que está ocasionando la disfagia. Ahora, vamos a ver, chicos, una lista que es amplia. Causas de disfagia. ¿A qué le sacan foto? ¿Acaso no pueden entrar a su plataforma? ¿Para qué gastan su memoria en sacar fotos, en serio, su batería? Ahorita nos ven, entren a la plataforma y pueden hacer el seguimiento. Ahí están las diapositivas, tal cual está aquí. Bueno, causas de disfagia orofaringe. Miren, causas orgánicas, causas infecciosas, causas neurológicas, musculares, metabólicas, alteraciones funcionales y iatrogénicas. O sea, las causas son muchas. Esta es la más importante. Esto vamos a ver ahora. ¿Qué es un divertículo de Zenker? Las membranas esofágicas, el síndrome de Plummer-Vinson, las compresiones o contracciones extrínsecas del esófago. Estas ya son otras causas. Óseos, hepatitis. Hay causas infecciosas, bacterianas, virales, psicóticas, neurológicas, como el Parkinson, los TECs, accidente cerebrovascular, causas musculares como la miastenia gravis. ¿Conocen la miastenia gravis? Es una enfermedad donde se produce parálisis generalizada de todos los músculos, incluidos los músculos respiratorios. El paciente no puede respirar y se muere. Es terrible la miastenia. Causas metabólicas, alteraciones funcionales, también vamos a ver, acalasias y las alteraciones de la presión de los músculos superior e inferior, y las causas iatrogénicas. Aquí solamente estamos mencionando todas las posibles causas que pueden llegar a ocasionar disfagia orofaringe. Causas de disfagia esofágica. También son muchas las causas. Miren, trastornos de la motilidad, acalasia, espasmos esofágicos, el esófago en castañuesis, trastornos secundarios, la esclerodermia. ¿Saben en qué materia se estudia esclerodermia? ¿Cuándo van a llevar esclerodermia? Se lleva en séptimo, en la materia de reumatología. Van a llevar al siguiente semestre, siempre y cuando aprueben SENA, si no, no van a llevar. Esta enfermedad, esclerodermia, es una enfermedad sistémica. Esclerosis significa endurecimiento. Se produce un endurecimiento de todos los órganos. Tú conoces el hígado, es como una esponjita. Los órganos en los intestinos y corazón, todos son blandos. Imagínate que todos esos órganos se endurecen, se vuelven sólidos. Eso es la esclerosis sistémica.
Y una de las variantes de la esclerosis, la que compromete esófago, puede ocasionar disfagia esofágica. Hay un síndrome, claro, se llama síndrome o enfermedad de Crest, C-R-E-S-T, síndrome de Crest. Se estudia también en reumatología. Cada una de las letras significa una característica del síndrome de Crest. La E está relacionada al esófago. O sea que una de las características clínicas del síndrome de Crest en la esclerodermia es el espasmo esofágico. Se contrae el esófago o se endurece el esófago y eso produce disfagia. Miren, ¿cómo se van correlacionando materias con materias? O sea, no es que lo que has estudiado es como en colegio, eso sí es verdad. Como dice el meme, ¿no? Hasta ahora sigo esperando con ansias el día en que vaya a utilizar el trinomio cuadrado perfecto. Tanto nos han machacado para enseñarnos cómo es un trinomio cuadrado perfecto. Bueno, soy médico, amigos, no me caen. Pero en medicina, todo lo que estudias algún rato te va a servir. Y vamos a correlacionar, conmigo por lo menos, anatomía, fisiopato, fármaco con lo que enseño. Luego tenemos trastornos estructurales, de lo cual también vamos a hablar, los anillos esofágicos, los divertículos, cáncer, cuerpos extraños esofágicos. Pero esta simplemente es una lista de causas. No vamos a hablar de todas, nos demoraríamos muchas clases hablando en detalle de cada una de estas patologías. Vamos a mencionar o vamos a detallar más bien a las más conocidas. Causas frecuentes de odinofagia. A ver, ingesta de cáusticos, ácidos o alcalinos. Cuando una persona ingiere alcalino, les hablo de esto ahora en sexto y en noveno, cuando les vuelvo a preguntar, se olvidaron. Porque el primer tema que se lleva en gastro es esofagitis. Y una de las causas es la esofagitis por cáusticos. Aquí estamos empezando. Alcalino. ¿Qué debes tomar para que te dé una intoxicación por alcalino que dañe el esófago? Cloro. Cloro como tal, no. Se usa con intentos suicidas, intentos de autólisis, a lo que todos tenemos en la cocina. Lavandina, raticida. ¿Vos tienes raticida en tu cocina? Yo no. Pero yo creo que todos en la cocina o en la lavandería, para que usted de limpieza, tenemos lavandina. ¿Cuál es el compuesto químico? Lavandina es una combinación. Es el tipo clorito de sodio. O sea, cloro solo no, el hipoclorito de sodio. Entonces, te puedes tomar lavandina y te va a dar odinofagia por cáusticos. Muy bien. ¿Qué ácido te tomarías para que te dé esofagitis por ácido? Yo también. Cloro. ¿Qué ácido? Ácido de la batería. Ácido de batería, muy bien. Al de las baterías. Ahora ya las baterías ya casi no son con celdas, con algo acidulado, ¿no? Pero las baterías, las de las motos sobre todo, tienen ácido. Y se puede tomar eso con intentos suicidas muchas veces por accidente. Otro ácido, no creo que te agarres la batería de tu auto, lo vacíes a un vaso y te lo tomas. Pero hay otros ácidos que sí puedes tomar de manera más frecuente. Y lo has hecho. Ácido cítrico. Ahí está. Has tomado ácido cítrico, ¿no ves? No me dices que en tu vida has probado naranjadito limonada. Ácido. ¿Has probado ácido acético? Sí, has probado ácido acético, es el vinagre. Ácido fórmico. El ácido fórmico es el que tienen las hormigas. Bueno, no creo que te hayas comido hormigas alguna vez, pero ¿sabían, no ve? Que en los yungas es
Típico comer las hormiguitas porque tienen un sabor picante, ya no hay locoto, no hay como hacer yahua. Muelen hormigas y eso le ponen a la comida. Tiene un sabor ácido, pero algo picosito. Eso es típico en los yungues, por si acaso. Bueno, luego tenemos lesión por fármacos. De todos los fármacos que conocemos, ¿cuáles son los más lesivos? ¿Cuáles son los que más agreden a la mucosa del esófago y del estómago? Eso conoce. Los hay. En segundo lugar, antes de los AINES, ¿cuál es el más dañino? ¿Cuál es el más dañino? La aspirina, el ácido acetilsalicílico. Luego, otro grupo que produce lesión, AINES son los primeros. En segundo lugar, otro grupo farmacológico que tiene una acción similar a la de los AINES. Corticoides. ¿Sabes? Hipocusicoides. Corticoides, muy bien, corticoides. Otro grupo. Antibióticos, no todos. ¿Qué grupo de antibióticos es el que más gastrolesión produce? Grupo de las quinolonas. Menciónenme una quinolona. ¿Cuál? Sí, un antibiótico. Ese es el grupo. Quinolonas o fluoroquinolonas, ese es el grupo. Antibióticos de ese grupo. Ahorita le mencioné. Médico que no sabe prescribir fármacos está perdido. ¿Qué vas a hacer en tu vida si no sabes recetar medicamentos? Grupo de las quinolonas: ciprofloxacina, levofloxacina, moxifloxacina o floxacina. Son los más gastrolesivos. Y hay otro grupo, no grupo, así, un fármaco específico que puede producir una agresión al estómago muy similar en intensidad a la que produce la aspirina. Que todas las pacientes, mujeres, todos ustedes, señoritas, tendrían que llegar a tomar pasados los 40 años, sobre todo si han sido multigestas. O sea, mientras más hijos tengan, significa que están predispuestas a mayor lactancia materna, o sea, lactancia materna durante mayor tiempo. Por lo tanto, a partir de sus 40 años tienen que tomar ese fármaco profilácticamente. Eso es para mujeres. A los hombres no está indicado. ¿Qué van ustedes? ¿Dónde más les voy a llevar? ¿De qué estoy hablando? Del calcio. Profilácticamente todas tienen que tomar calcio para evitar una enfermedad que se llama osteoporosis. Y los factores de riesgo para la osteoporosis, ¿cuáles son? Multigestas multíparas, a mayor número de hijos, mayor probabilidad de osteoporosis, a mayor lactancia, mayor probabilidad de osteoporosis, y la etapa de la menopausia. El calcio, yo he dado calcio a muchas pacientes mujeres en etapa menopáusica o con tratamiento ya de osteoporosis, pero han abandonado el tratamiento ni a la semana. ¿Por qué? Les he hecho estragos su estómago. Así que el calcio siempre dar junto con omeprazol para evitar esa situación. Bueno, luego tenemos esofagitis inespecíficas por agentes infecciosos, la esofagitis por reflujo, que es la ERGE, que se estudia en noveno, y el cáncer del esófago, que también se estudia en esa área. Otro síntoma que se presenta en las patologías de esófago es el dolor torácico. ¿Qué tipo de dolor se presenta? Urente. Dolor urente, muy bien. Ese dolor que se siente como si se quemara, un dolor en forma de fuego, como un ardor muy importante acá en la zona retroesternal. No es en el cuello,
no es en el epígrafe, toda la zona requestromal, dolor torácico. Que dependiendo de la patología del esófago, el dolor puede ser desde moderado a severo, estamos hablando en la escala de EVA de 5 a 10 por ejemplo. Causas: trastornos motores, reflujo gastroesofágico, portador de esofagitis y dolor asociado a reflujo. Son las causas esofágicas que pueden ocasionar dolor. Pero el dolor torácico también se puede presentar sobre todo por origen cardiogénico. ¿Qué patología cardíaca produce dolor? O sea, ¿qué enfermedad? O sea, más bien, ¿qué situación que comprometa al corazón puede producir dolor? Fuera del mal de amores. El infarto. El infarto. Y por si acaso, si se acuerdan, les he enseñado. Chicos, el corazón no está aquí. Está acá al medio. Anatómicamente está aquí. Justo en la zona retroesternal, por detrás del esófago. Erróneamente decimos el lado izquierdo del corazón aquí, o del pecho, aquí está el corazón. No, el corazón está aquí. Entonces, si se está infartando el paciente, va a presentar dolor en esa zona. Entonces, si el paciente te dice, doctorita, creo que me está dando infarto, me está doliendo mi corazón, yo primero que yo le preguntaría, ¿desde cuándo? Uy, desde la anterior semana, doctor. Imposible, pues, si el infarto no se trata en 6 o 8 se muere. ¿Qué es entonces? El 90% de los casos de dolor torácico es inflamación de nervios, músculos, tendones, ligamentos o de causa ósea. El infarto es lo menos probable. En una persona que no tiene factores de riesgo, no es imposible, pero poco probable pensar en infarto. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el infarto? Sobrepeso, obesidad, sedentarismo, diabetes, hipertensión, tabaquismo crónico, hipercoagulabilidad. ¿Se acuerdan de la triada de Virchow? La triada de la hipercoagulabilidad. Si el paciente cumple esos requisitos, tiene la gran probabilidad no solo de formar trombos en las coronarias, en cualquier lado del cuerpo. Entonces, no es de buenas a primeras decir infarto a cualquier paciente que le duele el tórax, ¿ya? Así que, dolor, lo primero que pensamos en dolor torácico antes que en corazón, pues se causa esófago. Tenemos anomalías congénitas. ¿Esto han llevado, no ven, en embriología? Han debido llevar agenesis. ¿Qué es una agenesia? Ausencia de esófago. Atresia. Un segmento del esófago no tiene dilatación. O sea, no hay luz esofágica, no hay luz en el interior del esófago. El esófago está sustituido por un cordón no canalizado, es tejido fibroso. Fístulas. ¿Cuál era el concepto de fístula? Cavidades que se conectan, doctor, de un orificio. Dos cavidades, puede ser, pero hay un concepto más correcto. Fístula es la conexión entre dos epitelios de distinto origen. Una fístula es una conexión entre dos epitelios de distinto origen. El esófago, ¿con qué órgano creen que se fistulice? Con lo que está más cerca, no se va a fistulizar con el apéndice. Bronquios o tráquea. A esos órganos se puede fistular. Estenosis. Se cierra la luz del esófago. Duplicación esofágica. 2 esófagos. Hay esas. Anomalías vasculares que son más raras y esto de las bandas y anillos que vamos a ver ahora. A ver, quiero que observen con detenimiento esta imagen radiográfica. Primero, ¿qué estudio es? No es una radiografía PA de tórax, no es. ¿Qué estudio es? Si sacamos una radiografía así, común y corriente al esófago, ¿se lo logrará ver? No, ¿qué hay que dar? Contraste. Le das contraste y se pinta así de blanco.
Entonces, este estudio neurológico se llama esófago contrastado, o se llama esófago variado, porque el contraste que se le da al paciente que tome es vario. Deglute el paciente y mientras va pasando el contraste, pum, 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 se van sacando las radiografías. Este es un esófago, el esófago normal del paciente está con el número 2. Aquí tenemos un doble esófago. Tiene dos esófagos, solo que este no está conectado con la boca. Se queda aquí. O sea, del tercio medio hacia abajo tenemos dos esófagos. Esto es visto de frente, visto de perfil. Un esófago, otro esófago. Esto es duplicación esófago. Y acá, miren, acá tenemos el esófago con su luz. Acá se tuerce un poquito y la luz se hace cada vez más delgadita, se echa más y más y más delgadita. Y aquí se vuelve a abrir. Donde están marcando las flechas, algo está apretando al esófago de afuera hacia adentro. Lo está presionando. Imagínense que aquí hay un tumor. Está comprimiendo y disminuyendo desde la luz del esófago y la hace más pequeña. Eso se llama, bueno, podríamos interpretar como una compresión extrínseca del esófago secundario a una neoformación. Lo más probable a una neoplasia, a un cáncer. Atresia esofágica, ausencia de esófago. Ahí están imágenes de las fístulas, donde fistuliza el esófago, sobre todo a nivel del bronquio y a nivel de la tráquea. ¿Ustedes creen que en una persona adulta lleguemos a diagnosticar estas patologías? Atresia, estenosis, fístula, ¿llegaremos a diagnosticar a una persona adulta? No creo. ¿Por qué? Póngale que simplemente llegue a su mayoría de edad, 18 años. Ella, 18 en el área legal, 21 en el área médica. ¿Ustedes creen que 21 años va a estar un paciente con fístulas, con el alimento que debuta entrándose a la tráquea y que nadie diga nada? Estas enfermedades se diagnostican en los primeros días, meses o años de vida y se hace el tratamiento correspondiente a temprana edad. O sea que diagnosticar estas patologías en una persona adulta es prácticamente imposible. Miren, la imagen de la izquierda nos muestra una atresia, una sustitución de una porción del esófago por tejido fibrótico. No tiene luz, no tiene cavidad. Es como un cordón de zapato, duro. Por lo tanto, hay una porción superior. A ver, podemos por acá. Hay una porción superior del esófago, esta, que está dilatada, y otra porción hacia abajo. Pero esta porción central no está con dilatación. Eso se llama atresia. Y las fístulas, este es el esófago y miren cómo se ha fistulizado hacia la tráquea. ¿Y eso qué puede ocasionar? La conexión. No, va a ocasionar la conexión del aparato digestivo con el respiratorio, lo cual a la larga puede ser la causa de que el alimento se ingrese a vía aérea. ¿Qué pasa si el alimento se entra a vía aérea? ¿Qué diagnóstico vamos a tener? ¿Qué patología va a tener tu paciente? Porque no va a entrar una machaqueta. No va a entrar una salchicha de salchipapa. ¿Qué va a entrar a la vía aérea? Alimento digerido, alimento que ya ha estado en contacto con enzimas de la saliva. O sea, ya está con elementos químicos. Principal enzima digestiva de la saliva, la amilasa. ¿Qué degrada la amilasa? No son grasas. ¿Qué degrada la amilasa? Proteínas. La amilasa sirve para degradar proteínas. En sí, proteínas y proteínas.
y carbohidratos. ¿Qué pasa si ese alimento que has deglutido se mezcla con la saliva? En lugar de pasar por el esófago al estómago, se entra a la vía aérea. ¿Qué te va a dar? ¿De qué te vas a enfermar? Si entra un objeto extraño a vía aérea, llega hasta los alvéolos. Cuando se enferman los alvéolos, ¿qué enfermedad da? Se han olvidado, no un semestre, un semestre. En un par de meses se han olvidado. Cuando está comprometido el alvéolo, el diagnóstico es neumonía. Cuando está comprometido el bronquiolitis. Y si se entra este contenido de alimento al alvéolo, ¿qué le va a dar al paciente? ¿De qué se va a enfermar? De neumonía. No es bacteriana, no hay bacterias, no hay estreptococcus, estafilos. ¿Qué tipo de neumonía? Neumonía química, que tiene exactamente la misma clínica que una neumonía bacteriana, tos, expectoración, disney y demás. Solamente que para hacer el diagnóstico diferencial, la neumonía, a esta neumonía química le falta un síntoma que la neumonía bacteriana sí tiene. Este síntoma la bacteriana tiene, la química no tiene. ¿Cuál será ese síntoma? La fiebre, porque no es bacteriana, no es infecciosa. Pero la clínica, aparte de eso, es exactamente igual. Bueno, ¿qué es una estenosis? Una estenosis es una alteración a nivel del cuerpo del esófago donde se va a producir cierre de la luz. Aquí está la estenosis. Fibrosis de la pared del esófago, fíjense acá, se pone más gruesa la pared, que ocasiona esta disminución de la luz del esófago. Acá tenemos una estenosis en etapa inicial, una estenosis ya mucho más avanzada. ¿Qué síntoma creen que tiene este paciente con estenosis? De lo que hemos visto. Dolor puede ser, sí, dolor. Regurgitación. Porque el alimento llega hasta aquí. Aquí todo va a pasar al estómago, la mayor parte va a salir sin náuseas y sin llegar al estómago. Eso se llama regurgitación. ¿Habrá odinofagia o habrá disfagia? Acordémonos de los conceptos. Odinofagia, dolor para la dilución. Disfagia, odinofagia, dificultad para la dilución. ¿Habrá dolor o dificultad para la dilución? No, pues el paciente ya deglutido, ya pasó el alimento por acá. Esto está a esta altura. El paciente ya deglutió. No hay odinofagia ni disfagia. Lo que va a haber es regurgitación. Habrá pirosis. Si el alimento no entra al estómago, no va a haber pirosis. Porque la pirosis es cuando este contenido de ácido del estómago sale. Pues aquí simplemente habrá regurgitación. Aquí está otro estudio de esófago varitado. Tenemos a la imagen del esófago. Acá está la estenosis, justamente donde están apuntando las flechitas naranjas. Esta es la luz del esófago, fíjense el diámetro. En la zona estenosada se hace más delgadito, y donde termina la estenosis, otra vez vuelve a hacerse grueso. Si va más grueso, se hace más delgado, y luego otra vez más grueso. Esta es una estenosis. Ahora, vamos a mencionaremos a los trastornos motores del esófago. Trastornos primarios son los que van a comprometer directamente al esófago. Una patología primaria en cualquier órgano es la que compromete exclusivamente a ese órgano. Por ejemplo, un trastorno primario sería una esofagitis. Un trastorno secundario es aquel que se presenta por complicación de una enfermedad en otro lado del cuerpo. Por ejemplo, que les daba un principio. La esclerosis sistémica progresiva va a producir secundariamente daño a nivel del esófago. Entonces ahí tendríamos una enfermedad secundaria a una enfermedad sistémica. Primaria, la que ocurre directamente en el esófago.
trastornos motores del esófago. Les decía en principio que el esófago, al igual que el estómago, al igual que el intestino, tiene movimiento peristáltico. Se mueve. ¿Por qué se mueve? Por la contracción de la musculatura lisa del esófago inervada por el neurona gástrico. Cuando existen trastornos que alteran ese movimiento del esófago, se puede producir aumento o disminución de estas ondas peristálticas, ausencia de relajación de los esfínteres esofágicos, del esfínter esofágico superior e inferior, alteración de la motilidad de todo el cuerpo esofágico o la interrupción en la progresión del bolo alimenticio entre el esófago y el estómago. Estas son las características fisiopatológicas. Esto es lo que le pasa al esófago cuando hablamos de trastornos motores. Les repito, se altera la velocidad, la fuerza, el tono con el cual se contraen los músculos del esófago, la musculatura lisa del esófago, secundaria a la innervación del neumónico. Clasificación de estos trastornos motores. Mencionaremos, chicos, no copien de pe a pa para que se esté normal, por favor. Lo que quiero es que capten lo que les quiero indicar. Trastornos primarios. Acá están los nombres de las enfermedades que vamos a ver. Acalasia, el espasmo esofágico difuso, el esófago en cascanueces y el reflujo gastroesofágico. Enfermedades que comprometen directa y exclusivamente al esófago. Como trastornos secundarios tenemos a los que producen relajación incompleta del esfínter, la acalasia y las alteraciones atípicas del esfínter esofágico inferior, y las que producen incoordinación motora, el espasmo esofágico difuso. Esto es horrible, chicos, porque no deben estar entendiendo nada. Las causas que producen aumento de la contracción del esfínter esofágico hipertensivo o el nutcracker. Chicos, ¿saben inglés? Médico que no sabe inglés está perdido, igual que médico que no sabe por lo menos un idioma nativo. Tienen que tener idea del inglés. ¿Quién sabe inglés? ¿Qué significa nutcracker? Por lo menos algo básico en colegio de llevar. ¿Qué es nutcracker? Nutcracker es un cascanueces, esa herramienta que se usa para romper la cáscara de las nueces. Tenemos las que producen hipocontracción, que es la motilidad esofágica y digestiva, como causas primarias. Como causas secundarias a procesos infecciosos, secundarias a enfermedad del sistema nervioso central y secundaria a neuropatías. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para que tengan en cuenta lo siguiente. Acá se habla en primer lugar de la neuropatía. La diabetes, como todos conocen, es una patología en la cual se produce una alteración en el metabolismo de los carbohidratos. No van a decir la diabetes es cuando sube el azúcar. Todos son médicos. No una persona de la sociedad que no sabe nada de la medicina. Hablen con propiedad. La diabetes es una patología en la cual se produce una alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono. Consecuentemente a esta alteración del metabolismo de carbohidratos, ¿qué dato clínico tenemos? Aumento de los valores de glicemia en sangre, hiperglicemia. Esa es la base de la diabetes. Pero todo diabético, realmente todo diabético, pasados por lo menos 10 años de su enfermedad, empezará a presentar complicaciones crónicas de la diabetes. ¿Cuáles son estas complicaciones crónicas? La nefropatía diabética, primera causa porque el paciente esté realizando tratamiento con diálisis. Se arruinan los riñones para siempre. La otra, la retinopatía diabética, los pacientes se quedan ciegos de un día para el otro.
La angiopatía diabética compromete en general a todos los vasos, tanto arteriales, venosos, capilares, produciendo distintos tipos de alteraciones vasculares. Y finalmente la neuropatía diabética, compromiso de los nervios, pueden ser sensitivos o nervios motores. Si tienen algún familiar con diabetes, pregúntenle, sobre todo si tienen muchos años de patología, algún día, algún momento no tuvo, no sentir dolor, calambre, adormecimiento, parestesia en extremidades inferiores, superiores o en la cara, eso es típico de la neuropatía diabética. ¿Qué le van a dar en ese caso? Lo que han aprendido: antidiuréticos, pregabalina, gabapentina o glutamato. Con eso ya se ganaron su primera consulta. No necesitan ya llevar endocrino para aprender eso. Pero en nuestro caso, la neuropatía diabética va a producir alteración no en los nervios sensitivos, sino motores. ¿Y qué produce la diabetes a nivel de los nervios motores? Disminución de la motilidad o hasta parálisis de los músculos. Por eso una persona diabética, si no tiene buen movimiento intestinal, ¿qué diagnóstico tendrá? ¿Qué diagnóstico? No me digan estreñimiento, es constipación. Las personas diabéticas con neuropatía diabética son estreñidas. Tienen como diagnóstico constipación. Entonces, si se altera, si disminuye parcial o totalmente el movimiento peristático, no solo es de intestino, es de esófago, de estómago y de intestino. Y eso va a producir trastornos motores a nivel del esófago. O sea, el esófago pierde gran parte de su movimiento peristático. Ya, esa clasificación es una de las más feas y horribles, así que ahora entraremos en tema. ¿Qué es la calasia? Es una de las patologías relativamente frecuentes producidas como trastorno motor del esófago. Una enfermedad de etiología desconocida donde se produce ausencia de relajación del esfínter esofágico inferior posterior a la deglución. Tenemos dos esfínteres, ¿no? Uno acá arriba que divide o que separa la orofaringe del esófago, se llama esfínter esofágico superior, y tenemos otro acá abajo que separa el esófago del estómago, se llama esfínter esofágico inferior o carnes, se llama carnes. Esta es una válvula así, hermética, miren, siempre está así cerrada herméticamente para evitar que el ácido clorhídrico que está aquí abajo entre esófago, por lo tanto se cierra herméticamente. ¿Cuándo se abre? Cuando deglutimos. El alimento está pasando por el esfínter superior, eso desencadena un reflejo que hace que el esfínter inferior se abra. Pasa el alimento, el bolo alimenticio, y se cierra otra vez. Y se cierra herméticamente. Es como la puerta de la lavadora. Se cierra herméticamente, se lava la ropa. ¿Has tratado de abrir la lavadora? ¿Cómo está funcionando? Se para, se detiene. Y muchos no se pueden por la presión. Este esfínter es igualito, no se abre. Pero en varios tipos de enfermedades, este esfínter se abre y se cierra a menos parcialmente. Eso que va a ocasionar que el contenido del estómago salga fácilmente al esófago y va a producir la irritación e inflamación de la mucosa del esófago, produciendo como síntoma la psicosis. ¿Qué pasa en la calasia? Este esfínter se cierra y ya no se abre. Nada lo puede abrir, se queda así cerrado. Hay una ausencia de relajación del esfínter esofágico inferior. Este esfínter se cerró y no hay quien lo abra, no hay fuerza humana que lo abra. Estaba así y se cierra, aumenta la presión. Son varias las hipótesis, porque acá dice que lo que desconocido. Varias las hipótesis que más o menos tratan de explicarnos por qué le está dando esto a un paciente. Causa genética,
causa autoinmune, la más probable causa idiopática. Inclusive se ha tratado de justificar a la acalasia con enfermedades virales y hasta parasitarias, pero quedan como hipótesis. Ninguna de estas ha sido corroborada. Esta enfermedad ya fue descrita, miren, hace 400 años, el año 1674. Sir Arthur Thomas Willis la llamó cardioespasmo. Recién en el año 1973 se le dio el nombre que lleva actualmente, acalasia, que significa ausencia de relajación. Esta enfermedad con ese término tiene aproximadamente 50 años. ¿Cuál es la clínica? Si ese esfínter está cerrado e impide el paso del alimento de esófago, estómago, puede haber disfagia en el 90% de los pacientes, pero de manera intermitente, y se llama disfagia paradójica. Primero a líquidos, luego a sólidos. Primero alimentos fríos, luego alimentos calientes. En última instancia, a cualquier tipo de alimento. Además, otros síntomas acompañantes fuera de la disfagia: regurgitación, en un porcentaje muy importante, dolor torácico, porque se distiende aquí el esófago y obviamente eso va a ocasionar dolor. Tenemos pirosis, pérdida de peso. ¿Por qué el paciente perderá peso? Porque no se está alimentando, no está asimilando los alimentos, no está alimentando a las células, y obviamente después de muchos meses puede haber pérdida de peso y sumado alguna vez a manifestaciones respiratorias, porque este contenido, el contenido del esófago, se acumula. Fíjense, se ha cerrado aquí está la válvula y se cerró. El alimento entra y entra y entra, es como una bolsa que se va llenando. Algún momento regurgita el alimento, pero en el momento de la regurgitación puede quedar en orofaringe. Eso tiene dos caminos: o sale por la boca o se entra vía aérea, produciendo la neumonía química de la que hemos hablado. Por lo tanto, también en una acalasia pueden haber síntomas respiratorios. ¿Qué síntomas se presentan? Tos, disnea, cianosis, como de cualquier otro tipo de proceso. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Algo que les voy a repetir hasta el cansancio. Todo el diagnóstico es clínico. Todas las enfermedades habidas y por haber tienen siempre síntomas, tienen clínica. ¿Cuál es la clínica de la acalasia? Acabamos de verla: disfagia, dolor torácico, regurgitación, pérdida de peso y síntomas respiratorios. Entonces, siempre vas a hacer el diagnóstico inicial y sospecha del diagnóstico ante la presencia de datos clínicos. Los estudios complementarios son un complemento, una ayuda secundaria que te dice o que te ayuda a determinar si el diagnóstico era correcto o no, o sea, para confirmar o descartar tu diagnóstico clínico. ¿Qué podemos utilizar? Una radiografía de tórax. Muchos datos no nos va a dar. El esofagograma o esófago validado, sí, ese es uno de los estudios. ¿Utilizados todavía? Sí, más que todo por su bajo costo. Ahí vamos a tener signos radiológicos. ¿Se acuerdan de imagenología? Han aprendido signos radiológicos de varias enfermedades. Aquí vamos a ver dos signos radiológicos que se llaman pico de pájaro y la cola de ratón. Son dos signos radiológicos típicos de la acalasia. Y la fluoroscopía o videofluoroscopía, que es el estudio donde se utilizaba el arco en C para poder hacer el diagnóstico, que prácticamente ha quedado en la historia. ¿Por qué? ¿Qué estudio creen que sea el gol estándar? ¿Cuál es el estudio más específico para diagnosticar cualquier patología de esófago? La endoscopía digestiva. Es así que les hagan a toditos. Tengo que mencionarles estos otros estudios
porque son parte de la historia, ya prácticamente no se usan, pero tenemos que conocerlos. La manometría esofágica. ¿Qué es un manómetro? Más bien, ¿qué mide un manómetro? Y conocen. ¿Qué mide un manómetro? Y todos lo han agarrado alguna vez. Espero que más de una vez. ¿Qué mide un manómetro? Mide presiones. El tensiómetro que tiene se llama esfingomanómetro. ¿Dónde más han visto un manómetro? Esos dos relojitos que están encima del tubo de oxígeno también son manómetros. Uno que mide el volumen que hay en el tubo y otro que mide la presión con la cual sale el oxígeno. Por lo tanto, manometría significa medición de presiones dentro del esófago. Si está aumentando, miren, si está así el cáliz y se cierra así con fuerza, aumenta la presión con la cual se cierra el esfínter. ¿A qué presión puede llegar? Hasta más de 60 milímetros de mercurio. Es una presión muy importante, tomando en cuenta que la presión diastólica son 80 milímetros de mercurio. Es una presión muy fuerte. Para un órgano delgado, laxo como es el esfínter esofágico inferior, tener esa presión de más de 60 milímetros es bastante alta. Miren, ¿cómo se hace la manometría? Se introduce este catéter que aquí en la punta, fíjense, aquí en la punta tiene sensores. Ese sensor se introduce acá hasta la zona donde está la calasia, donde está la alteración del cardias, y se miden las presiones. Este catéter está conectado a un equipo electrónico que posteriormente descarga los datos a la computadora. Acá vemos el esófago varietal. Este es el esófago varietal o el esofagograma varietal. Al paciente le han dado varios para que tome. Está tomando y acá ya se empieza a ver esta dilatación. Esto no es normal. El esófago es como una cañería. O sea, pequeñas variaciones en el diámetro de la luz, pero no esta variación tan ancho aquí, tan delgadito acá. Miren, tiene todo esto. ¿Y dónde termina? En una puntita, justo aquí, está el cardias cerrado, o sea, o está el esófago cerrado. De lo que tenía que ser así la luz, está así. No hay por dónde pase nada, es un cierre completo. Hasta aquí ha llegado el contraste, hasta esta puntita. Esta es la imagen del signo de pico de pájaro o pico del oro, también llamado el signo de la punta del lápiz, porque parece la punta del lápiz. ¿Esto qué nos indica? ¿Qué diagnosticamos con esta imagen? Una acalasia completa. Acalasia completa. Acá tenemos nuevamente al esófago varietal. Fíjense la dilatación que hay por encima de manera caudal al punto de la visión, como la luz del esófago se va haciendo cada vez más delgadita hasta que termina en este signo de la punta del lápiz, del pico de pájaro o del pico de oro. Cuando encontramos esta imagen del pico de pájaro o punta de lápiz, es una acalasia completa, se cerró por completo el esfínter esofágico inferior, y no hay quien lo haga. Pero hay circunstancias en las cuales está parcialmente abierto, no se cerró por completo. Y parte del contraste pasa. Aquí está. Sí, desde aquí. Acá terminó de una puntita, aquí sería esa puntita. Pero acá ha pasado parte del contraste.
y esto va a seguir hasta lo que es el estómago. A esto se llama el signo de la cola de ratón. Porque imagínense, ya para algo que es más conocido para ustedes, este que es el mouse de la computadora y el cable, es como la cola de ratón. Signo de la punta del lápiz a calasia completa. Signo de la cola de ratón a calasia parcial, a calasia incompleta. Eso significa que no todo el esfínter se ha cerrado, solamente en un porcentaje importante, pero parte del contenido del esófago todavía puede pasar hacia el estómago. Esta es una imagen de una endoscopía. Una endoscopía digestiva alta. Así se ve un esófago sano. Así se ve el esófago. Acá tenemos a la mucosa del esófago, así rosadita, de todos debe estar así. Y aquí al fondo, la parte más oscura es el esfínter esofágico inferior. En mis épocas se llamaba memoria fotográfica. Así me decían, haz memoria fotográfica de eso. Ahora, para que me entiendan, haz captura de pantalla mental de esa imagen, ¿ya? Grábate esa imagen, mírala con detenimiento, mira ahí todos los detalles. Este es el esófago normal, visto en la endoscopía. ¿Cómo se ve la calasia? Se la ve así. Se cerró por completo el esfínter esofágico inferior. Este es el punto de la calasia, justo aquí. Ahí se cerró y no se va a volver a abrir. Acá tenemos un esquema que nos muestra dónde está la calasia y cómo el contenido del esófago se va acumulando por encima, lo cual produce la dilatación del esófago. ¿Cómo creen que se puede hacer tratamiento de esta patología? Lo que quiero es abrir ese esófago, bueno, abrir el esfínter. Está así cerrado, chicos, está así cerrado. ¿Qué voy a hacer? Introducir un balón dilatador tratando de que esto se abra. Es igualito que el de la sonda vesical, que el globo que se infla en la sonda vesical es idéntico, solo que la sonda vesical se infla con líquidos, es con aire a presión. Se mete el globito dilatador desinflado hasta donde llegue la calasia, se le introduce lo más que pueda y se empieza a insuflar. Entonces esto abre, ya se saca el balón. Tratamiento parcial, tratamiento momentáneo. ¿Por qué? Se va a volver a hacer en algún rato, con seguridad se va a volver a hacer. Entonces este es un tratamiento simplemente paliativo, ¿ya? Y listo. Ahí vamos a acabar, chicos. Esto vamos a continuar en la siguiente clase, las otras patologías.